aportes especiales a CAR. Confianza en la vida con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Yo soy Rómulo Marín y estoy orgulloso de ser papá. Soy Gerson González y estoy orgulloso de ser papá. Y tenemos algo más en común, nuestra pasión por los zapatos, el fútbol. Calzado Rómulo, bienestar para ellos. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por dos abogados, por Alberto Ramos Garvinas y por Dieter Zúñiga. Ellos dos, desde el campo del derecho constitucional, del derecho público, del derecho penal, nos ayudan con sus opiniones y sus análisis a leer la coyuntura que vivimos en Colombia a instancias de la jornada electoral que se viene desarrollando en el presente año. Hoy los he invitado para precisar algunos temas de los que quiero conocer sus puntos de vista, siempre pensando en hacer lo que llamamos desde aquí pedagogía con la opinión pública. Buenos días. Muy buenos días, doctor Alberto. Muchas gracias por la invitación para que hagamos este análisis. Un buen día, Alberto, José Alberto. Mucho placer de estar aquí nuevamente. Espero que les saquemos el mejor provecho a esta hora. Muy bien. Bueno, yo voy a comenzar por un tema un tanto espinoso, pero no por ello menos importante, por el contrario, muy importante. Y advirtiendo que no soy historiador, retomo estudios históricos que confirman que el poblamiento de América en el periodo de la colonización, cuando llegó Colón, y de Colombia en particular, fue hecho mayoritariamente por lo que se llamaba en esa época los nuevos cristianos o los cristianos conversos, es decir, judíos y moriscos que estaban siendo expulsados de la corona española cuando la famosa reconquista de España, a esos 8 siglos de dominio árabe, sefardí, en la península ibérica, que fueron desde los años 600 hasta los años 1400 de nuestra era. En esos 800 siglos, los árabes y de alguna manera los judíos que hacían parte de ese gran universo territorial y cultural estaban copando la península ibérica, y los reyes católicos, de ahí viene la famosa expresión los reyes católicos, decidieron reconquistar Iberia, reconquistar la península, y para ello expulsaron a los árabes o moriscos y a los judíos. Muchos tuvieron que salir hacia Portugal y muchos más se vinieron para acá, buscando una posibilidad de encontrar un lugar en la tierra, porque eran considerados en ese momento parias en la península ibérica. Estas familias que venían acá sin nada atrás y sin nada adelante, venían siempre identificándose como cristianos conversos o nuevos cristianos, porque al fin y al cabo la conquista de América fue financiada por los reyes católicos. Y una de las características que tenía la manera de distinguirse
y de asimilarse a esa cultura cristiana de la época era comer marrano. Por eso se los llamaba los marranos. Comer marrano. Comer marrano en público era una manera de decir: yo no soy ni árabe ni judío, yo soy cristiano nuevo. Y además se cambiaron los apellidos. Con esta introducción muy breve, lo que estoy tratando de ejemplificar es que somos hijos de una historia vergonzante, la historia de los cristianos nuevos, que tapaban, arropaban, disimulaban su verdadero linaje para poder lograr entrar y ser asimilados y recibidos en esa nueva historia que se estaba construyendo en la América española y en la Colombia, o en esa zona de América que ocupaba lo que hoy es Colombia. Bueno, con esa introducción yo le pido a usted, Alberto, y a usted, Dieter, que nos ayuden a entender, porque es que hablar de cristianos y hablar de Iglesia Católica hoy es fácil en el hoy, pero hay que entender que desde los años 1600, 100 años después de la Reconquista Española, la Iglesia Católica tomó posesión de América y era la regente, la que finalmente definía, antes que la clase política o que los encomenderos o los nuevos colonizadores, dónde y cómo se vivía en estas Américas. Entonces la Iglesia Católica tuvo hegemonía hasta el siglo pasado, hasta 1991, cuando en la nueva Constitución los constituyentes dijeron que en Colombia había libertad de cultos, y ahí nació la diáspora de 1001 iglesias cristianas y evangélicas que hoy están como flor del día, igual que la Iglesia Católica. Alberto. En efecto, la conquista de América, llamada pues de esa manera eufemística, o sea, disimulada, por lo que se dio fue un avasallamiento y una dominación y una invasión, con un proceso de aculturación. Esa conquista de América estuvo acompañada de la Iglesia, y sobre todo en el caso de la evangelización católica española, porque los reyes católicos imperaban. Recordemos que estábamos en un periodo de dominación de los reyes católicos, pero todavía terminando la Edad Media baja, porque la Edad Media alta, que es la de monarquías absolutas, o sea, unificación de reinos, que empieza con Carlos V en 1519. En 1492 hay unos reinos como el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de León, el reino de Navarra. Eran 9 reinos, España dividida en 9, y cada uno de esos estados había un rey, es decir, no había unificación del reinado, o sea, no había monarquía absoluta, pero ya la Iglesia Católica tenía una gran influencia. Cuando llegan a lo que nos corresponde a nosotros, que fue el virreinato de la Nueva Granada, de lo que es hoy Colombia, de lo que quedó del virreinato después de haber estado unificado con la independencia, que era Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, eso era el virreinato. Cuando llegan aquí, pues Cali lo fundan en 1536, es decir, muy avanzado el siglo XVI, pero ya estaba unificado el reino de España, y otros reyes habían aparecido como reyes absolutos. El papel principal fue el de la Iglesia, acompañando a los conquistadores, luego a los encomenderos, ¿sí?, y luego a todas las autoridades en el establecimiento de la institucionalidad colonial. Y el proceso de evangelización fue el de prácticamente exorcizar a las comunidades indígenas, a los aborígenes, es decir, convertirlos, porque los consideraban impíos o salvajes o bárbaros, porque creían en
teogonías, o sea, varios dioses, ¿sí? Y que habría que convertirlos para pues llevarlos a una vida normal, o sea que para ellos fue anormal. Recordemos todo el debate de las reelecciones de las Indias que se dio en la Universidad de Salamanca, y la defensa de las comunidades indígenas que hicieron los sacerdotes dominicos como Francisco de Vitoria, entre otros. ¿Por qué? Porque fue un despojo, una dominación, un sometimiento acompañado de la evangelización en las iglesias que todavía conocemos en el Valle del Cauca, como la del Overo, que son iglesias coloniales de adoctrinamiento. Entonces, en Estados Unidos ocurrió lo mismo, en lo que es hoy Estados Unidos. El proceso de conquista, o sea, la llegada de los ingleses fue de sometimiento a las comunidades indígenas norteamericanas, y quienes vinieron fueron ya los cristianos. Aquí llegaron católicos y allá protestantes, y allá cristianos protestantes, porque se había dado la diáspora por la reacción que se produjo frente a la declaración de Lutero de las 95 tesis y el aparecimiento de nuevas iglesias, y entonces allá llegaron protestantes, y ellos fueron los que llevaron a cabo también ese proceso de adoctrinamiento de las comunidades indígenas norteamericanas. O sea que queda claro que la llamada conquista de América vino de la mano de la Iglesia Católica desde el sur del Río Grande, en México, hasta la Patagonia, y en el norte de América, o sea, en Estados Unidos y lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, también fue de la mano de la Iglesia, pero de la Iglesia anglicana, la Iglesia protestante, que estaba de la mano con los conquistadores de la Gran Bretaña. Sí, efectivamente, o sea, son dos procesos distintos, pero ambos fueron procesos de vasallaje, tanto en Norteamérica como en América, Mesoamérica y América del Sur. Y se trató de un proceso ni siquiera de deconstrucción, sino de destrucción total de las culturas existentes en estas tierras. El proceso en Estados Unidos, hay que recordarlo, fue bastante doloroso. Fue un proceso que arrasó con una cantidad de comunidades indígenas. Lo propio hicieron acá, aunque se conservaron algunas, y todo esto efectivamente iba de la mano de la religión. En el caso nuestro, pues, que tiene que ver con esa colonización española, pues se llevó a cabo por parte de un imperio que era un imperio de los más retardatarios y más retrasados en Europa, en el viejo mundo, y tanto así pues que nosotros, que fuimos en gran medida el insumo para todas esas ideas que después llegaron de libertad, de igualdad, de solidaridad, y que se manifestaron a través de una revolución como fue la francesa, pues a ese país en particular no fue que le beneficiaría de mucho, además de las riquezas, obviamente, todas esas riquezas que se llevaron de estas tierras y que terminaron inclusive distribuyéndose a otros imperios. Entonces, efectivamente, nosotros venimos de esa cultura, digo, y nosotros realmente entramos tarde o tardíamente a lo que es la modernidad, tanto así que predominó la religión católica, como lo acabó de anotar Alberto, hasta el año 1991 era la que, dijéramos, imperaba, cuando llegó la Constitución del 91, y con ella pues se estableció un Estado laico, la libertad de cultos, y de ahí efectivamente vienen todas estas religiones, que pues son religiones obviamente con la idea del pastor, que es el que lo guía y que les da, es el que trae el mensaje divino, es el que los orienta, con razón se llama pastor, porque es el que guía
el que cuida, el que cría, si se quiere, y entonces ahí viene todo un proceso, dijéramos, de sometimiento a otro tipo de fanatismo, si se quiere, que inclusive hoy en día está incidiendo políticamente en las decisiones políticas. Entonces siempre es bueno tener eso en cuenta. Nosotros somos un país que efectivamente entró tarde a la modernidad, insisto, tiene elementos de premodernos, elementos muy pocos modernos y ni se diga de la que llaman por ahí de la posmodernidad. Bueno, pero toda esta pequeña clase de historia con la que hemos comenzado el programa es para llegar al presente, para que entendamos entonces de dónde es que surge este ambiente de religiosidad popular que al final está marcando su entrada de forma frontal en la política electoral. Ya dijimos que históricamente la Iglesia Católica vino de la mano de los conquistadores, es decir, vino de la mano del poder. Y de hecho la Iglesia Católica era el poder. Y ese poder lo tuvo hegemónicamente, o sea, únicamente ella, hasta 1991. Aquí este era un país católico y así se declaraba constitucionalmente. A partir del 91 se abren las puertas y las ventanas para que haya lo que se llama libertad de cultos. Ahora le pregunto a usted, Alberto, y a usted, Dieter, y esa libertad de cultos que nació en 1991, ¿cómo comenzó a influir gradualmente en las elecciones del 94 con Ernesto Samper, del 98 con Andrés Pastrana, del 2002 con Álvaro Uribe, 2006 con Álvaro Uribe, 2010 con Juan Manuel Santos, 2014 con Juan Manuel Santos y 2018 que nos tiene aquí? Entonces las iglesias cristianas fueron creciendo y se multiplicaron, porque en este momento en el Ministerio de Gobierno o del Interior aparecen 5.500 iglesias registradas, iglesias, lo que significa en términos evaluativos que son más o menos 11.000 sedes, que no serían muchas si miramos que son 5.500 iglesias con personería jurídica, porque la Iglesia Católica, que es una sola, tiene en cada municipio, en gracia de discusión, una sede, que es una iglesia, ¿sí? O sea, la parroquia. Si fuera una sola, porque en Cali hay más de 380 barrios y en cada barrio hay una iglesia católica. Pero las iglesias cristianas tienen 8 millones de seguidores, según también datos del Ministerio de Gobierno. Eso no quiere decir que todos los seguidores estén politizados, porque si no Jorge Trujillo, que aparece en el tarjetón, habría sacado 8 millones de votos. O sea, es que el comportamiento de los cristianos, cuando los politizan o cuando los pastores los conducen a la participación política aprovechándose de ellos, no quiere decir que todos los cristianos van a votar. Eso pasa como con los candidatos de las negritudes. Si fuese por la raza, entonces María Isabel Urrutia sería alcaldesa de Cali, y resulta que no sacó más de 15.000 votos, creo, en la última elección. 80.000. No, en la elección en la última, sí, para la alcaldía, porque fue, digamos, ubicada en un lugar muy abajo, al lado de María Isabel Larrarte, y a ella le ganaron nada menos que Carlos José Holguín, que no obtuvo ni 20.000 votos, y Michel Maya, que obtuvo unos 35.000. Bueno, entonces no quiere decir que no quiere decir que todas las negritudes, ¿sí?, en Cali fueran a votar por ella. Lo mismo pasa con los pastores, que como usted lo describe en el 1994 y en todas las elecciones 98, 2002, 2006 han ido fundando partidos políticos y movimientos políticos. Sus candidatos
logren desbordar. No, tanto así que la elección mayoritaria de el partido Mira fue en el año 2014 con 411.000 votos, que obtuvieron 3 senadores que además se los burlaron hasta que se los reconocieron este año, a principios de año, los reconocieron creo que en marzo los 3 senadores y ahora los volvieron a sacar. ¿De dónde viene? La respuesta concreta es de una actividad muy febril de pastores que han fundado partidos políticos desde las iglesias, lo cual considero yo una anormalidad, porque en México digamos que no se permite que las iglesias funden partidos. Es que es distinto que desde las iglesias la gente participe con los partidos, es decir, en todos los partidos puede haber cristianos y católicos, y votar, a que desde la iglesia se funde un partido, porque eso llevaría a estados teocráticos y a estados monacales y a estados orientados por la Biblia y no por la Constitución. Lo mismo que la iglesia no funda un partido, pero sí hay católicos que se meten en los partidos o escuras que se lanzan a ser candidatos. Entonces esa confusión ha llevado a una participación de cristianos en política, desde Claudia Castellanos, el movimiento cristiano que fundaron para la constituyente, donde hubo constituyentes cristianos, y luego ha habido senadores. Ella ha logrado, por ejemplo, no solamente ser senadora varias veces, creo que 2 veces, sino que han tenido 5 senadores. El Mira ha tenido senadores, pastores como Jimmy Chamorro, ¿sí? Ahora hay una coalición de iglesias, que es la de Colombia Justa Libre, fundada por el pastor John Milton y otros pastores de la iglesia Bethesda y otras iglesias. Él dice que son 70% de las iglesias cristianas allí coligadas. Creo que lograron 500.000 de votos y el otro 500.000 en esta elección del 27 de mayo. Y también apoyaron a sus líderes el 11 de marzo. Es decir, están participando en política y están definiendo la política, y hay una búsqueda de cristianos por parte de los partidos políticos tradicionales y de los nuevos partidos revestidos con otros andamiajes para la participación política. Pero según lo que dice Alberto Dieter, aunque le están participando las iglesias cristianas en política, no están logrando ser decisivas, son marginales todavía. Sí, pero de todos modos tienen una representación importante y el apoyo que ellos brindan a uno u otro realmente puede resultar determinante en algún momento. Interesante en el recuento que hace Alberto, tiene que ver con cómo realmente los que primero comienzan a participar de la vida política tiene que ver con la Iglesia Católica, ¿no? Y que lo hizo de una manera aberrante, y hay una página oscura de nuestra historia de cómo ellos tomaron partido en algún momento y lo hicieron en favor de una clase conservadora, en protección de los intereses de una clase conservadora. Yo diría que lo que se ve ahora con las iglesias cristianas se inserta precisamente en otro fenómeno más grande, pues no sé, en algún momento tendremos que tocar, y tiene que ver con los movimientos de masas y el populismo propiamente dicho. Como yo creo que inicialmente los sectores políticos son los que ven precisamente en estos grupos, en estas congregaciones, la posibilidad de hacerse a un valioso caudal electoral y atraerlo pues para sus intereses particulares, y así mismo entonces entran a cooptar a estos líderes o pastores en favor de sus causas. De todos modos, sí, insisto que es bastante interesante ver que adquieren unas votaciones importantes y se presentan precisamente como movimientos religiosos.
que tienen la característica, y aquí es donde viene lo negativo, dijéramos, es que intentan incidir frente a lo público, frente al accionar del Estado, de una manera que no es propia de la naturaleza precisamente de lo público y del Estado, es decir, con una visión moralista de cómo tiene que funcionar. Y ahí es donde está de pronto el reproche que muchos le hacen a su participación en política. De todos modos, pues yo creo que van a tener una representación o una participación importante en las próximas elecciones, pero efectivamente no van a ser todos, entre otras cosas porque muchos de estos movimientos también lo que hacen es que apartan a sus seguidores precisamente de la actividad política y no toman partido. Pero a ver, yo creería que es necesario, Alberto y Dieter, hacer como una especie de distinción. Las iglesias llamadas evangélicas o no católicas han existido siempre. Sí. La iglesia bautista, la iglesia adventista, la iglesia mormona. La diferencia es que esas iglesias, antes del 91, nunca participaban en política activa, política electoral. A partir del 91 se abrió la puerta de la posibilidad de que las iglesias tuvieran personería jurídica y se pusieran, digámoslo, al nivel de la iglesia católica, y ahí fue donde nacieron una cantidad de esas 5.000 y pico de iglesias que usted dice no son bautistas, no son adventistas y no son mormonas. Son un poco de iglesias, yo no sé, llamadas cristianas nuevas, pues, para seguir con la palabra con la que comencé, que cualquier señor o cualquier señora mañana dice que se soñó con el Espíritu Santo y que le ordenó que creara una iglesia, y entonces sale a crearla y presenta unos papeles al Ministerio del Interior y le dan personalidad jurídica y comienza en la sala de su casa a montar una iglesia. Esas iglesias no tienen tradición. Esas iglesias, en mi opinión, son sospechosas de tener intereses políticos y electorales distintos a los que tienen iglesias como la Bautista. Por ejemplo, la iglesia Bautista es la iglesia que regenta el Colegio Americano, uno de los colegios más reconocidos de Cali, un colegio que tiene un excelente nivel académico y que tiene hasta seminario, porque el seminario que queda ahí en Guadalupe, ese es el seminario bautista, donde sí se forman teológicamente las personas de esa congregación. Pero las iglesias cristianas nuevas, yo francamente no conozco el primer seminario de las iglesias cristianas nuevas, ni de la piedra sobre la roca, ni de Unidos en la Fe. No sé dónde estudian teología, no sé dónde es que hacen sus retiros espirituales, más allá de los sitios donde hacen sus escenografías dominicales. Me parece muy importante esa distinción que propone el director del programa, porque podemos crear una confusión. Bueno, mucha gente lo tiene claro, pero hay algunos que no lo tienen claro. Digamos que son las nuevas iglesias protestantes, otros los llaman cristianos en general y otros los llaman evangélicos. Son como tres categorías para tratar de globalizarlos a todos, pero la verdad es que inclusive desde su origen ya hay confusión, porque si bien es cierto lo que Jesús creó, que fue el que creó el movimiento cristiano, o sea, de él, de Cristo, ¿sí? Fueron perseguidos por el Imperio Romano, ¿sí? Hasta que el Imperio Romano, ya a la altura de Diocleciano, ¿sí? Es decir, casi que al final del imperio, de los Césares, de la decadencia, adoptó la religión católica como la religión de Roma, y hoy todavía la sede de la Iglesia Católica está en Roma y es un estado dentro del conjunto de estados en el derecho internacional. Pero en 1517, cuando Martín Lutero, que era un sacerdote de la Iglesia Católica, los cuestiona, ese cuestionamiento de las 95 tesis origina la reacción del Concilio de Trento, y es allí donde nacen nuevas iglesias por la postura de él en la crítica por el cobro de las indulgencias, o sea, la mentira que estaba el Papa, creo que era Urbano IV,
¿sí? Que estaba agenciando. Primero, si me equivoco, era el Papa León X, que estaba agenciando, era la venta de las indulgencias, o sea, cómo llegar al cielo y cómo salvar a los que ya habían muerto del infierno para que pasaran al cielo. O sea, Lutero nunca creyó en eso. Era una estafa, era una estafa, en y hay escenas que han recreado la vida de Lutero, donde, o sea, él se va a Roma a mirar cómo les cobra y él mismo va y paga para ver si saca a uno de sus familiares del infierno, y luego es cuando él comienza a escribir y a traducir la Biblia y a hacer otra interpretación de todo lo que habían malformado por el dinero, era que necesitaban reconstruir parte del Vaticano. Entonces, viene la guerra de los 30 años, es la guerra de las guerras más crueles de Europa, que termina en 1648 con el Tratado de Westfalia, pero de guerra entre iglesias, es entre iglesias contra el Estado central y contra el papado, Bueno, pues en Colombia, para llegar nosotros al siglo XIX, por lo menos, la Constitución de 1863 ya había hecho lo que hizo la del 91, o sea, declararon la libertad de culto los liberales radicales, de Tomás Cipriano de Mosquera y otros, donde permitieron inclusive la expropiación de los bienes de manos muertas de los jesuitas y de otras iglesias con sus conventos, y declararon la libertad de cultos. Núñez acabó con eso en 1886 en la reforma constitucional, la hegemonía conservadora, con la hegemonía conservadora, porque él era liberal de los radicales y había sido el secretario de Hacienda de Mosquera, y él había inclusive gestado lo de las expropiaciones. Se convierte al catolicismo, un reconverso prácticamente, funda el Partido Nacional con liberales y conservadores, es el primer frente nacional, la Regeneración, y le entrega a la Iglesia, en un pacto con el Concordato de 1887, el patrimonio de que es solamente Colombia un país católico, apostólico y romano, y eso va hasta el año 91. Entonces, usted plantea que los bautistas, los adventistas y los mormones nunca hicieron eso de estar fundando partidos. Exactamente. Pero las nuevas iglesias del 91 para acá están fundando partidos políticos, ¿sí? La señora Piraquive fundó el Mira, es una dinastía de los Piraquive, la hija Alexandra fue senadora, Jimmy Chamorro, etcétera, y otros castellanos. Entonces, el problema está en que los estados occidentales, y podemos mirar el caso colombiano, que no ha podido totalmente, se volvieron laicos, o sea, gobernados por los civiles, y no dejan gobernar a las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias, cuando manejaban los gobiernos en la Edad Media, en este periodo, era que los monarcas le entregaron la justicia y vino la Inquisición. O sea, ellos manejaban el aparato de justicia, no había rama judicial, sino que ellos manejaban el aparato de la justicia y torturaban y hacían espiar, ¿sí?, a la gente, y procesaban y sentenciaban. Esto se acabó. Tuvimos también Inquisición en Cartagena porque éramos colonia de España donde había Inquisición, etcétera, etcétera. Pero lo de hoy es un fenómeno que queremos que se reflexione, es cómo la intromisión en política de las iglesias no es conveniente. Miren el caso de la señora Vivian Morales, una liberal destacada de alguna manera, se vincula a una iglesia que es la Roca de Dios, que maneja el pastor Darío Silva, ¿sí?, que fue un periodista que tuvo un noticiero que popularmente le llamaban Lambicolor. Es un, digamos, nuevo pastor, y ella como liberal fue, digamos, inclusive una mujer atractiva desde el punto de vista ideológico. Se vincula a una iglesia con su esposo, que es del ex M19, y le mezcló religión a la política, produce un referéndum discriminatorio, y luego el Partido Liberal sale prácticamente acorralándola, y ella se retira del Partido Liberal. Y ahora está apoyando a un candidato, sí, porque ya no tuvo la oportunidad de ser candidato. Y Ordóñez, desde el punto de vista de lo católico, un procurador católico, que todo lo que decidía de la Procuraduría era con la Biblia primero y no con la Constitución. Entonces, una confusión de religión, política y justicia,
lo que hizo fue alterar el Ministerio Público. Entonces, esa mezcla no es conveniente porque los que deben gobernar son los civiles, y permitir la libertad de cultos como en efecto existe y que participen en política, pero no que tengan partidos que vayan a llegar al poder, porque qué tal el día que un pastor sea presidente de Colombia. Pasa lo de Morsi en Egipto, ¿sí? Un musulmán que... O lo de Khomeini. O lo de Khomeini y el Estado teocrático iraní, donde gobiernan es con el Corán y no con la Constitución, y no dejan que haya Constitución. Es decir, son gobiernos teocráticos. Sí, o sea, lo importante el recuento que hace Alberto Ramos, porque pues, o sea, una visión histórica sobre todo esto nos permite entender en qué estamos y hacia dónde vamos. Y aquí es donde uno dice, mire, desde el punto de vista filosófico se habla de que esta es la época de la posmodernidad, o sea, en donde supuestamente los principios liberales o los principios que fundamentan la modernidad propiamente dicha entran en crisis. Y se plantea que o avanzamos, dijéramos, en esta cuestión de los derechos y las libertades, o nos devolvemos, y eso es lo que llaman un neoconservadurismo. E infortunadamente lo que estamos viendo aquí en Colombia de pronto es eso, precisamente. O sea, que la participación de la religión o de estos grupos políticos de carácter religioso orientan o quieren orientar el Estado precisamente hacia atrás, hacia un nuevo conservadurismo que lo que hace es precisamente atacar una cantidad de aspectos esenciales para una sociedad, de una cantidad de libertades, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tratamiento de las comunidades LGTBI, lo que tiene que ver con el rol de la mujer en esta sociedad, bueno, una cantidad de cosas de carácter social y moral que ellos no permiten que avance como tiene que ser. Aquí tenemos, bien ha traído a colación el caso de Monseñor Ordóñez, o el procurador Ordóñez, que lo que hizo fue de la Procuraduría pues ejercer su poder, y él mismo lo dijo, con la Biblia en mano y no con la Constitución. Eso ya es un retroceso. Lo que plantea precisamente Vivian Morales también es un retroceso. El caso de Mira es bien interesante porque de todos modos es un grupo que ha apoyado una serie de iniciativas que han sido importantes para la sociedad, pero también se alinea hacia la misma norte que estos otros dos personajes en el momento de tocar cosas fundamentales para la sociedad. Entonces, sí hay que revisar cuál es el papel que están cumpliendo esos grupos religiosos en la política y cuando hacen parte precisamente del Estado, porque nos están llevando a un retroceso. A propósito de eso que usted llama el neoconservadurismo religioso, yo quiero abrir otra ventana. La aptitud y la posición de las iglesias cristianas, las llamadas cristianas nuevas, es evidentemente una apuesta conservadora, es decir, a mantener el statu quo o a recuperar lo que ellos juzgan que era la tradición de valores, de principios, de familia, de concepción de la vida, que está en contravía directa con corrientes de pensamiento modernas, como que tienen que ver con no solo la libertad de culto, sino el tema de la sexualidad, el tema de la etnicidad, el tema del papel de la mujer, el tema de la constitución y conformación de la familia, ahora tocada en las familias. Todo eso es parte del arsenal ideológico en el que sustenta las iglesias cristianas nuevas su prédica. Pero vinemos ahora en la Iglesia Católica, que hay una vertiente que siempre ha estado, desde que de alguna forma Lutero protestó en los años 1600, digamos que ahí, bueno, no, desde que estaba Jesús vivo, cuando él funda el cristianismo primitivo, el cristianismo descalzo, él lo que está haciendo es crear una corriente liberadora
desde el punto de vista de lo social, de la sociedad en su conjunto, frente al poder establecido. Y esa corriente, históricamente con altibajos, siempre se ha mantenido en la Iglesia. Porque si bien es cierto que la Iglesia de Roma es un Estado y es un poder que equipara a cualquier otro poder político, también es cierto que al interior de ese universo de las iglesias católicas y de los sacerdotes y monjas y religiosos de la Iglesia Católica hay corrientes de pensamiento y de postura social que han sido definitivas, por lo menos en la historia reciente. En los años 70 y 80 del siglo pasado nació la teología de la liberación. Y la teología de la liberación era una corriente libertaria al interior de la Iglesia Católica, inspirada por sacerdotes que no eran precisamente sacerdotes de parroquia, eran obispos como Helder Câmara, por ejemplo, de Brasil, como Leonardo Boff, como Valencia Cano, aquí en Colombia, y muchos otros que a lo largo y ancho de América decidieron, a instancias de lo que el Papa Juan XXIII propuso en el Concilio Vaticano II, vamos a hacer una opción preferencial por los pobres. Y allí, en esa ventana, quiero que ustedes se me ubiquen. Hay definitivamente posturas distintas. Sí. Porque uno no podría decir que Francisco de Rú, que es ahora el presidente de la Comisión de la Memoria Histórica, viene para esconder la verdad. Al contrario, su actitud apostólica y evangélica es: yo tengo que mostrar el derecho de las víctimas a ser resarcidas y a ser reivindicadas en su memoria. Es una actitud distinta de esa facción de la Iglesia Católica frente a muchas actitudes de las iglesias cristianas nuevas. La teología de la liberación que usted menciona, claro, una corriente de los años 60, que tiene su apogeo en los años 60. Después de mayo del 68. Y después de mayo del 68 mucho más, pero ya sacerdotes aquí como Camilo Torres, que muere en el 66, ¿sí?, habían enarbolado principios de la teología de la liberación. O sea, una renovación del catolicismo, un catolicismo más cercano a la gente, ¿sí?, un catolicismo que promueve la justicia social. Ernesto Cardenal, en Nicaragua, que fue prácticamente ministro de Cultura, a quien el Papa Juan Pablo II prácticamente desdeñó, porque era un rebelde, ¿sí?, son los renovadores de la Iglesia, y siempre ha habido corrientes de renovación dentro de la Iglesia católica. Los jesuitas han sido progresistas. Lo del padre de Rú, pero él no está pretendiendo lanzarse en política, ni ser senador, ni fundar un partido, simplemente es una orientación. El padre Javier Giraldo, investigador del CINEP, y al revés, hay sacerdotes díscolos católicos como Bernardo Hoyos, que se lanzan y son alcaldes y luego enredan todo el manejo de la política y de la religión y de la administración, pero se retiran de la iglesia, ¿sí?, porque ya son ex sacerdotes. Pero estos pastores activos son senadores, tienen partido y se alían, porque ellos no han podido llegar al poder presidencial, lo buscan. Mira, estaba Jorge Trujillo en el tarjetón, está en el tarjetón, ¿sí?, el señor Jorge Trujillo está aquí en el tarjetón, sacó 75,000 votos, tiene que pagar lógicamente la multa porque no alcanzó el umbral, ¿sí?, pero su pretensión era ser presidente. Entonces, lo vienen haciendo desde hace muchos años en Colombia. Esa es la pretensión que tienen. ¿Cuál es el problema, para terminar esta intervención? El problema está en la mezcla de la religión y la política, ¿sí?, porque las iglesias, ¿a quién se le ocurre prohibir las iglesias? Tampoco, porque la libertad de culto, la libertad de conciencia, esto va atado a la autonomía personal, a las creencias, a la moral, a lo unilateral
que el cerebro almacena con valores, con formación, ¿sí? Y porque la gente siempre cree en algo, es la espiritualidad. Ellos deben es orientar esa espiritualidad y ese crecimiento de las personas que piensan que se van a salvar, ¿sí? Bueno, aunque ya el Papa les dijo que el infierno no existe, con el que nos asustaron toda la vida, a generaciones enteras, ¿sí? Que es el soborno del cielo. Si no se porta bien, no llega al cielo, y el premio era llegar al cielo. Entonces, como se les ha acabado un poco de soborno, ¿sí? Y también el susto del diablo, pero hay gente que todavía atiza los discursos con que Satanás va a actuar. Al candidato Gustavo Petro le están diciendo que es parte de sectas satánicas. Ese es el ejemplo. Pero imagine usted que a Mocus, JJ, de la publicidad sucia, JJ Rendón, dijo que era ateo y le espantó el electorado, y entonces dijo no, que era agnóstico y que él iba a la porcíncula, la iglesia en Bogotá, y Monseñor Rubiano salió a salvarlo, pero ya no, le había dañado el electorado. Yo veo que Petro siempre anda con un escapulario para que no digan, creo yo, que es ateo, o sea, para que no le espante el electorado, porque juegan con esos elementos y esas categorías y esos aspectos discursivos de condenar al otro. Entonces él no se dejó condenar y los exorcizó, Petro los exorcizó, pero están hablando pues de cosas satánicas, es decir, no tiene que ver. Lo otro, los sustos, y él con la tradición ya política de que es un socialista o un comunista o un castrochavista, sus discursos son sobre Alfonso López Pumarejo, Álvaro Gómez y Gaitán y Galán, o sea, líderes respetables tradicionales, también para frenarlos. Pero honrando la memoria histórica, admitamos que fue la misma Iglesia Católica la que desde el siglo antepasado y en el siglo pasado con Alfonso López Pumarejo predicaba, y con Laureano Gómez, que los que los liberales eran ateos y que por lo tanto había que condenarlos al fuego de los infiernos. Y Monseñor Willes, un monseñor que está en proceso de canonización, pedía quemar vivos a los infieles liberales por ateos. Claro, y ahora lo quieren canonizar a Monseñor Willes, pero esta es la violencia de los años 50, donde él acusa a los liberales, pues que son, digamos, parte del comunismo internacional, y que como no son los de misa de 6, entonces son prácticamente ateos, es decir, y consintió. Gloria Gaitán dice que uno de los culpables de la muerte de su papá es el señor Monseñor Willes, el sacerdote de Santa Rosa de Osos. Sí, ahí lo preocupante era que era una posición institucional, ¿no?, de la Iglesia Católica en contra de unas personas que pensaban distinto y defendían intereses distintos, ¿no? O sea, la religión de todos modos va de la mano del poder, siempre ha sido así, inclusive algunos lo califican como uno de los aparatos ideológicos del Estado. Tiene sus apuntes valiosos, ¿no? Hay un texto por ahí que habla de que cómo los ingleses salvaron la civilización, y tiene que ver precisamente con el papel que cumplió la Iglesia en algún momento de la historia, recuperando muchos de los textos antiguos que tienen que ver con los griegos y los romanos, y eso permitió inclusive en su momento que se diera lo que se conoció como el Renacimiento, que era un revivir de ese pensamiento de la Grecia antigua y romana. Entonces, insisto, lo que preocupa es la posición que toman como institución muchas veces, ¿no? Aquí de todos modos, pues tenemos la disidencia a ese papel. Aquí se ha hablado de la teología de la liberación, estamos hablando inclusive de curas guerrilleros, bueno, muchos que se han tenido que salir de la institución para hacer un trabajo de carácter político, y algunos de político alzado en armas, porque tenemos el caso de el cura Pérez, que dirigió la guerrilla, y Domingo Laín, que dirigieron el ELN. Exacto.
Entonces, yo siempre he distinguido, y recuerdo en eso a Carlos Gaviria, siempre lo recuerdo, y es que él diferencia la vocación de poder de vocación de servicio. Y aquí en la iglesia sí que debería de primar más bien la vocación de servicio que la vocación que tienen algunos por el poder, que es hacerse del Estado y orientarlo de una manera que pues no es admisible frente a unos planteamientos modernos que lo que buscan es que todos quepamos en un mismo espacio. Aquí es lamentable precisamente la situación que se presenta con esos puntos que planteó Alberto antes, ¿no? ¿Cuál es la posición de estos grupos religiosos frente al asunto de la sexualidad, frente al asunto de la eutanasia, del aborto, de la familia, de las razas y de las culturas? Ahorita lo que vimos, por ejemplo, el reproche que le hacían a Petro cuando estaba participando en un ritual religioso indígena, de exorcismo, aquí creo que emplearon el término, y la reacción que tiene la gente frente a eso son católicos, son cristianos los que reaccionan contra eso, y están reaccionando en contra de una cultura que no conocen, ni reconocen, ni aceptan, ni admiten, que tiene una concepción distinta de lo que es el universo y su entorno. Entonces, ese es el problema que tienen muchas las religiones, que es que nos dividen y no permiten ver que hay otras concepciones y visiones del universo que son perfectamente viables, e inclusive esas visiones del universo y del entorno son las que están sirviendo de resistencia frente a toda esta catástrofe mundial que se vive por los cambios climáticos, etcétera. Es la posición inclusive que se enfrenta contra las construcciones de esas hidroeléctricas, por ejemplo. Pero en los minutos que me quedan, porque ya se me va cerrando el programa, Alberto, quiero abrir otra ventana. Se cuestiona mucho que las iglesias cristianas, las nacidas después del 91, de alguna forma se han dedicado mayoritariamente a alinearse en la política activa, en la política electoral, pero tampoco podemos desconocer que la Iglesia Católica siempre lo ha hecho también. Y si no, recordemos los sermones de la Semana Santa. Y si no, recordemos los sermones que en esta época, desde los púlpitos de las iglesias, los presbíteros de la Iglesia Católica también hacen los domingos y entre semana a su feligresía, donde con nombre propio o sin nombre propio invitan a votar o invitan a no votar, por A o por B, llenos de razones, según ellos, teológicas, pastorales. Así que el problema es no de las iglesias cristianas, sino de la religiosidad, del movimiento religioso metiéndose en la política electoral, la política que define el derrotero social laico de la vida colombiana. Sí, un caso, digamos, para mostrar y reciente, es que se dice por fuera de que Vargas Lleras no apoyó, siendo vicepresidente, el plebiscito por el sí, no movió ni un solo dedo, ni en los 5 años anteriores como ministro. Quienes hicieron triunfar al no fueron los cristianos con 1.100.000 votos o más en el no, que ellos lo han cobrado y lo han dicho cuando atacaron los acuerdos de paz de La Habana por la ideología de género que eso envolvía, y acababan de hacer destituir las iglesias cristianas a la ministra Parodi, y hoy estaban apoyando a Vargas Lleras y a Duque, y ahora se quedaron solo con Duque. Es decir, definen inclusive la situación política. Y desde la Iglesia Católica, a pesar de que ya el Estado es laico, en todos los municipios el alcalde está al lado del cura párroco. Y Colombia, cuando tiene cualquier problema, el presidente de turno, quien sea, espera el pronunciamiento del episcopado, o sea, ¿qué dicen los obispos? Es decir, la influencia sigue siendo enorme, pero no tienen partido político. Pero un partido político, como el Partido Conservador, incorporó a sus estatutos la fe católica. O sea, ellos no han fundado, pero los conservadores, ¿sí? Y la diferencia que se hacía en el 60 y en los años 50 acogen es que era católicos, y los otros, como no lo incorporaron en los estatutos, esos eran los que Buí le decía, son
ateos o son de basiliscos que señalaba Laureano Gómez, o sea, monstruos. Ojalá las iglesias y las religiones contribuyeran a un nuevo renacimiento, como lo contribuyeron en algún momento de manera indirecta, no propiamente directa, para que la gente, entienda que el Estado funciona de una manera distinta y que lo que le permita es al individuo, al ser humano, llenarse de herramientas precisamente para decidir libremente, no llevarlos precisamente como rebaños a unas urnas en favor de alguien sin conocer realmente cómo son las cosas. Infortunadamente eso es lo que está pasando y con eso es que hay que romper definitivamente, que como decía Jesucristo, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, o sea, separemos una cosa de la otra. Bueno, el tiempo ya nos ha pasado factura. Hemos intentado hacer un brevísimo paneo, un recorrido por la influencia de las iglesias y de la religión, que es una sola. Como movimiento cultural, como expresión cultural, la religión es un solo concepto que se viste de muchas iglesias. Digo, hemos hecho un recorrido sobre su tránsito en la política activa, la política que decide quiénes son los ciudadanos y ciudadanas que toman el poder para ejercer las decisiones que afectan el bienestar colectivo de una nación o de un territorio concreto. El llamado de nosotros como medio de comunicación y como programa de opinión es a que hay que respetar la fe o la creencia de cada quien. En eso no nos podemos meter nadie, ni nosotros en ustedes, ni ustedes en nosotros. Pero de esa misma manera que hay que reivindicar el respeto a la fe personal, a la opción de fe o de no fe que tenga el individuo, también estamos obligados a respetar que la vida social es diferente y va más allá de mi opción de fe o de no fe. Porque la opción de fe es casi que una especie de encaramiento mío con el espejo de mi vida a través de un ser superior en el que creo. Pero mi relación con el entorno social no es mirándome yo en el espejo, es mirándome yo en mi familia, en mi vecino, en mi barrio, en mi ciudad, en mi departamento, en mi país y en el mundo. Y allí ya no hay problemas de fe o de no fe, hay problemas de convivencia, hay problemas de resolución de conflictos, hay problemas de disputas por intereses de poder de uno o de otro lado, y en ese punto debemos ser todos muy cuidadosos. Como usted es abogado constitucionalista, yo quisiera simplemente que usted nos recordara el artículo de la Constitución que reivindica la libertad de cultos, pero que al mismo tiempo reivindica que Colombia es un Estado libre, soberano y laico. Sí, los artículos 18 y 19 hablan de la libertad de culto y de la libertad de conciencia, y por lo tanto no se puede, imponer, y se ve en los colegios y en las universidades, que solo se tenga que impartir la religión católica, o sea, hay libertad de cultos, y esto ha llevado a diferentes polémicas y acciones de tutela, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera, si me permite, director, brevemente, de la relación entre la moral y el derecho. El debate se dio desde el siglo XII, y hasta que el derecho positivo se impone, es decir, derecho escrito, porque la moral se impuso sobre el derecho en toda la época del derecho consuetudinario. Cuando el derecho positivo avanza, hay un deslinde de las normas del derecho que rigen la sociedad, de las normas morales que se extienden a la sociedad desde las iglesias. Pero ¿cuál es la ventaja que veo en la existencia de la Iglesia Católica y de todas las iglesias? Porque es que no es el caso del monoteísmo católico y cristiano, que es el mismo, como usted dice, que es un solo Dios. No todos los monoteísmos está en el islamismo, en el
judaísmo, en el Buda, los seguidores de Buda, el budaísmo, en hinduismo, es decir, son iglesias monoteístas donde se impone una moral que se les inyecta o se les difunde a las personas desde temprana edad. ¿Cuál es la ventaja? Sencillamente que traducen sanciones morales a quien se comporte mal con los principios de esas iglesias, y esto conducta a la gente. O sea, el derecho busca conductar a las personas para que no transgredan las normas. Las iglesias buscan a conductar a las personas para que no cometan pecados, y por lo tanto hay una formación de ciudadanos. Pero otra cosa es mezclarle la política a esas relaciones. Bueno, yo creo que ha sido clarísimo el cierre que Alberto nos brinda, así que, amable televidente e internauta, tenga su opción de fe, pero sepárela de su opción como ciudadano. Buenos días.